Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bienvenidos a la clase de laboratorio de hardware. Voy a compartir la pantalla. Ahí, todos ven, ¿no? Sí. ¿Ya desapareció? Bueno. Bueno, como dice acá, hoy vamos a conocer los principales componentes del hardware de una computadora y nos vamos a enfocar especialmente en la placa madre, llamada también placa base, motherboard en inglés, o simplemente mother. ¿Sí? Nos vamos a centrar en eso. Pero antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Con un error que siempre se comete. El procesador, microprocesador, CPU, unidad central de procesamiento, que es lo mismo, ¿sí? Son diferentes formas de llamar al microprocesador. De hecho, CPU, las siglas están en inglés. Central Processing Unit, ¿sí? O unidad central de procesamiento, es el cerebro de la computadora. Y se lo llama así porque es el que realiza todas las operaciones de entrada-salida. Es decir, todas las entradas, todas las órdenes que le damos a la computadora son recibidas y procesadas por el procesador, y es quien nos devuelve la respuesta a través de la pantalla, de la impresora o del dispositivo de salida que sea, ¿sí? Generalmente se le llama CPU a esto que les estoy mostrando, ¿ven? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Bueno. Esto no es una CPU, esto es una caja. Es una caja donde adentro de esta caja, bueno, yo acá le saqué la tapa y le saqué la placa madre, ¿sí? La saqué para mostrárselas después. Contiene todos los elementos de la computadora, como placas de video, de sonido, la CPU también contiene, ¿sí? Pero la CPU es otra cosa que vamos a ver ahora, y esto es una caja que se llama gabinete. Gabinete. Mal llamado CPU. Incluso, si ustedes googlean, en algunos sitios de internet, nombran al gabinete como CPU. Dice, dentro de la CPU se encuentra la placa madre, y está mal, ¿sí? Hay sitios que están mal, porque, bueno, internet tiene la característica de que todo el mundo puede subir información, puede subir textos, y se puede subir cualquier cosa, ¿sí? No hay que confiar en todo lo que está subido a internet. Y hay que siempre trabajar o acceder a sitios seguros, de empresas conocidas, de sitios seguros, no cualquiera. Porque, como les decía, pueden contener información errónea. Estas son las CPUs. Estas son imágenes de CPU. La CPU, el procesador, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Estos son. El gabinete, como recién les mostré, es básicamente una caja preparada para colocar en su interior todos los componentes que conforman una PC. Es decir, discos rígidos, unidades ópticas, placa madre, procesadores, memorias, placas de video y de audio. La fuente de alimentación eléctrica también está conectada a la placa madre que está dentro del gabinete. Ese es el gabinete. ¿Ok? Y acá les puse una imagen. Esto es un gabinete, no es una CPU. ¿Sí? No es una CPU. Se le llama así, pero no es una CPU. Ah, claro, yo también siempre le decía CPU, pensaba que el gabinete entero era CPU. Claro, claro, sí, es muy común. Es muy común. Incluso cuando a veces, no sé, uno lleva la computadora, se rompe la computadora y la quiere llevar a un técnico, el técnico te dice, bueno, tráeme la CPU.
En realidad te está pidiendo el gabinete, con todo, y no la CPU. Bueno, ¿qué es la placa madre? A ver, la placa madre, ¿sí?, es un circuito impreso. Fíjense que tiene todo el circuito, como unas líneas que parecerían ser cablecitos dibujados. ¿Sí? Es un circuito impreso que está hecho de metal, resina, ¿sí?, diferentes tipos de metales. Y esta placa contiene, a ver, les voy a mostrar directamente, voy a dejar de presentar. Como les decía, dejé de presentar, ¿no? Sí. ¿Están viendo ahora solo la placa? Sí. 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 Bueno, acá. Esto que ustedes ven acá, les voy a mostrar algunos componentes. Esto que ustedes ven acá es un cooler o ventilador, ¿sí? Abajo de esto está la CPU. La placa tiene un pequeño zócalo o ranura, ¿sí?, donde se coloca la CPU, arriba de la CPU, grasa refrigerante, y luego el cooler, el cual se conecta, se enchufa a la placa madre. Después les voy a mostrar bien los gráficos que los tengo en el PowerPoint, ¿sí? No desarmé esta CPU. Sí, Matías, ¿querés decir algo? Lo que va entre el CPU y el cooler es la pasta térmica. Exactamente. Sí, pasta térmica o grasa refrigerante también Sí. se llama, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque uno de los prácticos que van a hacer cuando lleguemos a la escuela es van a aprender a sacar y colocar una CPU. En el zócalo, o sea, se coloca en el zócalo que corresponde. Luego va la pasta térmica. ¿La pasta térmica para qué es? Resulta que como la CPU es un dispositivo electrónico, al estar enchufada y estar trabajando todo el tiempo, se calienta, ¿sí? Se calienta y levanta mucha temperatura. Mientras más rápida es la CPU, más temperatura levanta. Entonces, hay que ponerle un cooler o un ventilador arriba, ¿sí?, que esté constantemente prendido, constantemente, para que no se caliente la CPU, para que no se queme, ¿sí? Entre la CPU y el cooler y el ventilador, siempre queda un pequeño espacio donde pasa el aire. Uno los pone bien apretaditos y mira y dice, no pasa aire por acá porque está bien pegadita la CPU con el ventilador o cooler, está bien pegadito, pero siempre pasa un poco de aire por ahí, que por ahí al ojo humano es invisible ese espacio que hay entre uno y otro. Parecería que está bien pegado, pero en realidad da lugar al paso de aire caliente del resto del sistema, porque todo esto levanta calor, si toda la placa levanta calor, se calienta. Por eso, en el gabinete hay diferentes tipos de ventiladores. Por ejemplo, esta es muy vieja, ¿sí? A ver si se llega a ver. Acá hay un ventilador, es un cooler. ¿Qué es lo que le pasa al CPU si pasa aire? ¿Qué es lo que le pasa a eso? ¿Sí qué, Lucas? Si pasa aire. Tiene que tener aire, tiene que tener ventiladores. Yo tenía, por ejemplo, una PC de escritorio que tenía 5 ventiladores. Tenía arriba, tenía los costados, ¿sí? Mientras más ventilada esté, mejor, ¿sí? Porque no tiene que levantar temperatura. A veces cuando se rompe un ventilador o cuando un ventilador o cooler está muy sucio, por ejemplo, porque ha pasado, el anteaño pasado, cuando los chicos traían máquinas de sus casas para reparar, en más de una oportunidad pasaba de que, bueno,
enchufábamos la máquina, arrancaba y al ratito se apagaba. Claro, se apagaba porque levantaba mucha temperatura, ¿sí? Entonces, la BIOS estaba configurada para que cuando la máquina supera cierta temperatura, que se apague. Bueno, limpiábamos el ventilador o cooler, que se llama, comenzaba a girar, la máquina funcionaba perfectamente. En 2 oportunidades nos pasó eso, de que las máquinas estaban perfectas, no estaban rotas, estaban sucias nada más, por el ventilador trabado. Y bueno, y en este caso, como les decía, de la CPU, la grasa refrigerante, o la grasa esta siliconada, pasta siliconada, lo que hace es, entre el cooler, que se coloca arriba de la CPU, ¿no? Cuando uno coloca el cooler, lo que hace es sellar o tapar esos espacios, para que no pase más aire, ¿sí? Acá yo les dejé unas imágenes, voy a volver a presentar. A ver. Bueno. Yo no pude sacar, como les decía, este cooler porque es tan vieja la placa, tan viejo es esto, que está pegado y no se puede sacar. En las placas nuevas, y mientras más nuevo es el equipo, es más fácil montar y desmontar los componentes en la placa. ¿Sí? Es muy fácil poner y sacar memoria, lo mismo la CPU o cualquier otro componente. En las placas viejas ya se dificulta eso. Bueno, así es como se coloca el procesador, ¿no? En el zócalo, que corresponde. Después esto ustedes lo van a hacer, esa es la CPU o procesador. Luego se coloca la pasta, el gel, refrigerante, o pasta térmica, ¿sí? Y hay diferentes tipos de pastas. Ven que acá es como, no sé, como inyectable, digamos. Y hay otras que salen más económicas, que vienen así. Esta es la que tenemos en la escuela. Y duran más porque trae mucha más cantidad. La única diferencia que hay con estas otras es que es mucho más fácil colocarlas, ¿sí? En cambio acá tendríamos que poner un poquito con el dedo, pero bueno, esta es la que tenemos nosotros. Y bueno, luego que se coloca la pasta térmica, se colocaría el ventilador, el cooler o ventilador, y se enchufa en un enchufecito, un lugar, un conector que tiene la placa madre, ¿sí? Para enchufarlo. Cosa de que cuando uno lo prende, esto comienza a girar. ¿Entiende? Sí, sí. Bueno, tipos de placas, vamos a volver un poquito para atrás. Tipos de placas hay muchísimas, no son todas iguales, no son todas iguales. El formato se le llama factor de forma, ¿sí? Factor de forma puede ser XT, AT, tienen esos nombres, y está definido por el tamaño de la placa. Este es una XT, ¿sí? Muy viejita, una XT. Ahora, con respecto a la memoria, a ver, acá tienen más factores de forma. Yo acá les escribí que la placa madre define la memoria RAM, la CPU y la fuente de alimentación eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que define la memoria RAM, la CPU y la fuente de alimentación eléctrica. Quiere decir que yo, en una placa, no puedo poner cualquier CPU, cualquier cantidad de memoria, ¿sí? O cualquier fuente de alimentación. ¿Por qué? En sistemas operativos, en laboratorio de sistemas operativos, ¿qué habíamos visto? ¿Qué es lo que determina la cantidad de memoria que se le puede poner a un equipo? El sistema, no. ¿Cómo? No, iba a decir algo, pero no.
¿Se acuerdan que vimos sistemas operativos de 32 bits y 64 bits? Sí. ¿Sí? Y dependiendo si son de 64 bits o de 32 bits, es la cantidad de memorias que le podemos colocar a la máquina. Uno de 32 bits. Ah, sí, ya me acordé. ¿Te acordás? Sí. Bueno, si es Me de había dicho que 32 si bits, es de 64 le podés meter más memoria, si es de 32 es menos memoria, al igual que el sistema exacto, operativo. Claro, perfecto. por ejemplo, yo intenté vender una RAM de 1600 MHz y Sí, un chabón que me la quiso comprar la quería poner en un Windows 7 que admitía solo RAM de 500 MHz. Obviamente no iba a aprender, claro, básicamente. Y él pensó que mi RAM estaba mal, pero era él que no sabía ese detalle y no le prendió. exactamente. Ahora van a aprender otro detalle más. Un detalle es este, ¿sí? El sistema operativo. ¿Está? Perdón, en la arquitectura del procesador, si es de 32 bits o de 64 bits. Y también el sistema operativo. ¿Sí? Un sistema operativo o una arquitectura de 32 bits, perdón, puede gestionar hasta 4 GB de RAM. Sí, ¿Se acuerdan? Lo máximo que yo le puedo poner, por ejemplo es viejísimo, es de 32 bits. Entonces acá más de 4 GB no se le puede colocar, más de 4 GB de RAM, sí, sí. teóricamente. Pero hay otra cosa que también influye en la cantidad de memoria que se puede colocar, que es la placa madre. La placa madre. Sí. Esta placa, por ejemplo, si bien tiene un procesador de 32 bits, si yo le quiero poner 4 GB, no puedo porque la placa no lo soporta. ¿Y cómo sé eso? Esto es algo que ustedes van a tener que hacer bastante seguido en la escuela, porque creo que les comenté que tenemos varias netbooks para reciclar. Sí. Tenemos una pila de netbooks para reciclar. ¿Te lo puedo llevar Algunas uno a mi casa? son para el ciclo básico, ¿sí? Bueno. Tenemos una lista de programas. Tenemos que hacer lo siguiente. Algunas, por ejemplo, tienen quemado el monitor, pero tienen bien el disco, las memorias y los demás componentes. Otras tienen bien el monitor, pero roto el disco, entonces le sacamos el disco a una y se lo colocamos a la otra, ¿sí? Tenemos que ir probando, testeando y reciclando. Luego tenemos que formatear, cargar sistema operativo, cargar una lista de aplicaciones que nos dieron para cargar, y frizar, probar que funcione todo correctamente, y luego frizar los discos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Tenemos una bolsa también de memoria RAM, tenemos un montón de memorias RAM. Ahora, nos ha pasado de que ha habido máquinas, estoy hablando del año pasado, antes de la pandemia, en 2019, necesitaban más memoria y ninguna de esas memorias que estaban en esa bolsa que tenemos servía. Ninguna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que determina eso? Como les comentaba, la placa madre, ¿sí? Ahora vemos cómo sabemos cuánta memoria soporta, por ejemplo, esta placa. Esta que está acá, esta es la memoria RAM. Para los que no la conocen, se la presento. ¿Está? Sí. Es un circuito integrado y es la memoria RAM. La memoria RAM es fácil colocarla, fíjense, no es difícil, o sea, no es fácil equivocarse porque tiene una ranurita acá que hace que encastre justo en un espacio donde corresponde. A ver, me paro a ver si puedo. A ver. Bueno, ahí la estoy colocando al revés. Bueno. Ahí encastró y le puse las trabitas. Ay, no sé si se alcanzó a ver lo que hice, pero bueno. Sí, sí. A ver. Le puse las trabitas. No quedó bien bonita. Bueno, ahora, tampoco le puedo poner cualquier procesador a la placa, ¿sí? Ni tampoco cualquier fuente de alimentación. La fuente de alimentación, ¿sí? Es donde se enchufa la máquina. Donde se enchufa, esta no tiene fuente de alimentación, se la sacaron, ¿sí?
Acá tiene una fuente donde se enchufa y adentro la fuente tiene varios cablecitos, ¿sí? Varios cablecitos con diferentes voltajes que van conectados a diferentes partes de la placa madre. ¿Está? Porque cada componente necesita diferente tipo de voltaje para funcionar. Ahora, ¿cómo hago yo para saber, como decía, qué tipo de memoria RAM? Porque en memoria RAM también hay diferentes tipos, ¿sí? También hay muchos tipos de memoria. Entonces, ¿qué tipo y hasta qué cantidad le puedo poner? Bueno, para eso me fijo, fíjense que acá la placa tiene, a ver, unas letritas en blanco. Sí. Bueno, ese es el tipo de placa. Ese es el código de la placa. Entonces, lo que tenemos que hacer, cuando tenemos que agregar más memoria, para saber qué memoria necesito, o sea, qué memoria se puede colocar y hasta qué cantidad puedo colocar, es googlear ese código y buscar el manual de la placa. ¿Está? Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿quién fue que me dijo recién? Había vendido una placa. Yo, que le intenté vender una RAM de Matías. hercios y no le funcionó porque tenía Windows y distinto tipo de RAM. Bueno, entonces, en ese caso que uno quiera vender una memoria RAM, hay que buscar la placa, ¿sí? en la cual se quiere colocar el manual de la placa. Por ejemplo, acá está, porque yo ya estuve googleando, manual base A7S8XMX, ese es el código que tiene la placa, y ahí busco el manual, ¿sí? Bueno, fíjense que acá ya está coloreado porque ya lo bajé para ganar tiempo y ya lo tengo descargado, acá. Sí, esto hacemos mucho en taller, cuando trabajamos en la escuela. Buscamos los manuales de las placas, y en esos manuales me indica, qué tipo de memoria puedo colocar, qué cantidad, qué tipo de procesador, están los planos de la placa, sí, el esquema, mejor dicho, de la placa. No se abrió, ¿no? No, acá está en varios idiomas, está en español también. A ver. ¿Ves? Esta placa que tengo yo tiene este manual, es una Asus, la plaquita, A7S8XMX, es el código. Entonces busco, acá, tiene un índice, ¿sí? Tiene un índice para buscar. Pero estoy buscando en español. Bueno, acá tienen, esto no está en español, pero es el diagrama de la placa. Y cómo instalar la CPU, ¿ven? ¿Qué CPU puedo instalar? Y fíjense, acá tengo información de la memoria. En esta placa puedo instalar memorias de 64 megas, nada. Fíjense que 1 giga son 1024 megas. 1 giga. Fíjense, 64 megas no es nada. Lo que pasa es que en esa época, estas placas fueron creadas en 1980 y se usaron hasta el 2000. En esa época no existían los programas que existen ahora que consumen tanta memoria. Entonces las placas madre en ese momento tenían 64. Mirá, acá, esta no sé de cuánto es, esta es de 64, por ejemplo, esta memoria. 64 megabytes. Megas, nada. No sé ni cómo les alcanzaba, la verdad. Y alcanzaba, porque procesábamos textos nada más. Muy más textos. No había fotos, no había videos, nada. Ni siquiera internet. Muchas cosas. No había un programa. Ni internet, porque no, en el 80 no teníamos internet. Existía, sí, por supuesto, pero no
no teníamos en las casas internet. No. 64 megas, 128, 256, estos son los tamaños de memoria que soporta, 512 y 1 giga. El máximo. Máximo, 1 giga. Y este es el tipo de memoria, DDR-DIMM, ¿sí? Ese es el tipo de memoria que soporta. Yo estaba presentando la pantalla, ¿lo vieron? No apareció nada. ¡Ay, no te puedo creer! Y estaba señalando. O sea que ustedes me estaban viendo a mí hablar. Sí. Ay, no. Ay, Dios mío. A ver. No, me maté mostrando el manual yo. Ay, ustedes no vieron nada. Ay, no. Error, Bueno. Dios mío, esto estaba mostrando. Bueno, les mostré el manual, les mostré todo lo que estaba explicando, que estaba mostrando. Ahora sí ven, ¿no? Sí. Claro, acá, ¿ven? Este es el manual que me indica los tipos de memoria, ¿ven? El tamaño y el tipo de memoria. ¿Sí? Y bueno, y recién les mostraba acá cómo colocar la CPU, pero yo les decía, miren cómo están las indicaciones de cómo colocar la CPU y no estaba mostrando nada. Bueno, y acá al principio de todo, tenemos la portada que me dice que es una Asus, esa placa, y este es el código, ven que lo señalo, ¿no? Sí. Ese es el código que googleé, que es el código que tengo acá, en la placa. ¿Está? Y así pueden encontrar el manual de cualquier placa, ¿sí? Todas las placas tienen ese código alfanumérico, es decir, de letras y números, y van a encontrar el manual que generalmente está en inglés y también en otros idiomas. Este está en inglés. Tiene una parte en italiano también y otra en español. Voy a tener que aprender inglés por la fuerza, entonces. Ah, sí, se usa mucho el inglés. Sí. ¿Cómo entrar a la BIOS, ven? Está, ¿cómo entrar a la BIOS? Con esta placa. ¿Vieron que yo les decía que depende de la máquina también cómo entramos a la BIOS? Sí. Bueno, entonces, es así como podemos determinar cuánta memoria y qué tipo de memoria lleva una placa determinada, ¿sí? Y también qué tipo de procesador. Así que bueno, lamento que no les mostré de una el programa, el manual. Bueno, ¿qué otro componente importante? En realidad son todos importantes, ¿no? Porque cada uno cumple una función importante. Sí. Esta es la batería o la pila del sistema. ¿Sí? ¿En esa redondita? Sí. ¿Sí? Que es una batería similar a las que tienen los relojes. Y la saqué. Acá, en esta batería, ¿qué tiene? Tiene la fecha y hora del sistema, ¿sí? Fecha y la hora del sistema. ¿Cómo la fecha y la hora? Sí, viste que en las computadoras, en el extremo inferior izquierdo, está la fecha y la hora. Sí. ¿Viste? En cualquier computadora. Bueno, Sí. esa fecha y esa hora se guarda acá, en esta pilita. Sí. Es la pila del sistema. ¿Está? Se guarda acá. Cuando vos apagás la máquina, esto sigue funcionando, como cualquier otra pila. Lo mismo que la configuración de la BIOS. Y acá guarda la configuración de la BIOS. Exactamente. Exactamente. Mantiene la configuración de la BIOS. Esta pilita es de 3 voltios. ¿Sí? 3 voltios. Cuando se gasta, ya la fecha y la hora empieza a fallar. Te da cualquier hora, no sé. Ahora me daría, no sé, 2 de la tarde del año 1990. ¿Sí? Sí.
y vuelve toda la configuración inicial de fábrica. Claro. Por Si este querés hacer motivo, poner todo nuevo. ¿cómo? Que digo, si querés cambiar de Windows, tenés que configurar todo de nuevo como estaba antes. En caso de que se haya borrado todo, no, Claro, no lo puedes ver. esto siempre tiene que estar cargado, o sea, si esto se gasta, se compra otra y se cambia. Sí, sí. Pero una pregunta, ¿se sigue usando las pilas para las placas madres actuales? Sí, por Sí, sí, sí. supuesto. Sí, claro, por supuesto. Ahí se guarda la configuración de, como te decía, del día, la hora y la configuración de la BIOS. Lo que es más, las netbooks de Conectar Igualdad, vieron que se bloquean, Sí, Sí. sí, ¿sí? sí. Porque la BIOS está configurada de esa manera. Y nosotros tratamos mejor dicho, desbloqueamos algunas el anteaño pasado, especialmente las blanquitas, que son más fáciles de desbloquear, las primeras netbooks. Hacíamos un puente, la abríamos y hacíamos un puente en un chip que tiene atrás, poníamos una aguja o un alfiler entre dos pines determinados, 7 y 8 contando de la derecha, algo así, apagábamos Sí. la máquina, volvíamos a prender con ese puente, entonces se desbloqueaba. En algunas pasaba que, como tenían la pila gastada, como que esta pila estaba gastada, no guardaba la configuración, ¿sí? Este desbloqueo que hacíamos, y volvía a la configuración inicial de la BIOS y se volvía a bloquear. Ahora hay aparatitos, de hecho tenemos uno en la escuela, que se llama programador, ¿sí? Es un aparato que venden que se llama programador, y ese programador viene con los códigos iniciales de cada una de las BIOS, de cada uno de los modelos, y para volver a reprogramar la BIOS con ese aparatito y sacarle el tema del bloqueo y desbloquearlas definitivamente, ¿sí? Ahora con ese aparatito se pueden desbloquear definitivamente y continúan desbloqueadas por más que la pila esté gastada. Sí, ¿Está? sí, sí. Esta es otra de las cosas que vamos a hacer en la escuela también. Van con un multímetro, este es un multímetro, después esto lo van a, no voy a dar una clase ahora de cómo usar el multímetro porque eso lo van a aprender en la escuela, en la práctica. ¿Pero qué es el multímetro? Esto para medir la cantidad de voltajes que tiene la pila, para ver si está gastada o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que la pila tiene un voltaje, el máximo de 3 voltios, 3,3 voltios. Entonces voy a poner el multímetro en 20, ¿sí? Ahí en 20 voltios. ¿Por qué en 20? Porque el que sigue es 2 voltios. Y 2 voltios es más chico que 3 voltios, entonces no me lo mide. Siempre tengo que regular el multímetro con un tamaño mayor a lo que yo voy a medir, ¿sí? Sí, sí. Entonces, después del 2 sigue 20, entonces lo voy a poner en 20 para que me pueda medir la pila. Y la pila tiene un lado positivo, que es muy fácil detectar porque tiene un más grandote, no sé si se alcanza a ver bien, no tengo buena placa de video, pero bueno, este lado es el positivo y el otro es el negativo, entonces pongo el positivo de un lado, el negativo del otro, ¿sí? Y ahí me fijo cuánto tiene, y me da que tiene 1,04, ¿no? Sí, 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 o sea que está gastada esta pila, porque 1,04 y tiene que tener 3. Bueno, nos habían traído una empresa, nos donó a la escuela bastante basura electrónica, bastantes placas, fuentes de alimentación, que reciclamos, hicimos cosas, ¿no? Y bueno, y pusimos en un frasco un montón de pilas que estaban nuevas, de 3 voltios, y otras que están gastaditas, que vamos a ver qué hacemos con esas pilas. La cuestión es reciclar todo. Y bueno, y ahí tenemos un frasco lleno de pilas que están impecables para colocar a las placas, a las computadoras que necesitan, ¿no? sí, sí.
Bueno. Es muy fácil de colocar en la pila porque, bueno, fíjense, yo hago así, hago un poquito de presión y ya la coloqué. ¿Está? Bueno, siguiendo con el tema de la CPU. Algo que me olvidé decirles, muy importante, que es algo que tienen que hacer ustedes en la escuela cuando trabajemos, es colocarse la pulsera antiestática. ¿Para qué es eso y qué es eso? Esta pulsera que ustedes ven acá, estoy tocando, bueno, están en las dos imágenes, exactamente estas son las que tenemos en la escuela. Esto es porque nuestro cuerpo tiene una energía estática, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez vieron, no sé, cuando sacan algún pullover o la ropa. Sí, que sale chispa, por así decirlo. Sí, a veces sí. O separan los pelitos, o tocan algo y es como que están cargados. Bueno, esa es la energía estática que tenemos nosotros. Y que al tocar elementos electrónicos muy sensibles como son, por ejemplo, la CPU, ¿sí? Nuestra energía puede quemarla a la CPU, ¿sí? Y muchos elementos electrónicos que están en la placa se pueden quemar con nuestra energía estática. Entonces, por eso existen estas pulseritas que uno las engancha, puede ser en el borde del gabinete o en cualquier otro elemento metálico para que la descarga de nuestro cuerpo vaya hacia ese lugar y no hacia la placa. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a todo lo que dije? No. No. ¿Se entiende todo? Sí. Perfecto. Bueno, en síntesis, lo que tienen que saber reconocer por ahora es la CPU, las memorias, ¿sí? También tienen que saber las pilas. Estos son ranuras de expansión, se llaman, porque acá se colocan las placas de video, de sonido, diferentes tipos de placas que uno quiera instalar, ¿sí? Sí. Y tiene, bueno, los conectores atrás, el conector RJ45 para red, esta es vieja, ¿sí? Ahora el mouse, por ejemplo, los que tenemos en la escuela, se conectan a través de USB, tienen diferentes tipos de conectores. Y bueno, y otra cosa importante que tienen que recordar siempre es, si voy a colocar más memoria, o quiero cambiar el procesador o la fuente, tengo que buscar en internet el manual de la máquina y buscar el código de la placa. Y no siempre está acá, a veces está en otro costadito, pero en algún lugar está. Y no siempre está con letras blancas así, a veces son letras negras, chiquitas, ¿sí? Pero el código siempre está impreso en la placa. ¿Está? Sí. Y ahora les voy a recomendar un juego que me recomendó un alumno de cuarto. Yo lo jugué. ¿Cómo? Lo jugué ese. Ah, ¿lo conoces? Sí. ¿Y qué experiencia tenés en cuanto a este juego? ¿Qué puedes No lo contar? jugué mucho, pero sí, está bueno en sí para crear tu propia PC. Está muy bueno, es interesante. Aprendes bastante. Bueno, me dijeron lo mismo. Un alumno del otro cuarto, cuando le comenté que ahora la próxima clase, tanto ellos como ustedes vamos a empezar a hacer este trabajo en PC, en computadoras. Bueno, él me dijo que no sabía absolutamente nada de computadoras, que aprendió un montón con este juego. Así que me lo mostró, me ayudó a descargarlo,
yo me lo descargué, no tuve tiempo todavía de jugar, ¿sí? Lo tengo acá, el PC Creator, está abriendo. A ver, lo tengo acá, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Y tiene un tutorial también para empezar a jugar. Te Me permite... gustaría saber de qué empresa es, porque me saltan 50 versiones. El icono es el que está, que estoy mostrando en la pantalla, ¿sí? Y lo bajás de Play Store. Es ese icono. El juego tiene ese icono. ¿Está? Bueno, y acá, bueno, acá les explico más o menos qué tipo de juego es. Y les dejo también algunos videos tutoriales, ¿sí? Para utilizar este juego. Según lo que me comentó este alumno, es que él, bueno, le gustó mucho, que fue divertido y que aprendió jugando. Que considero que es una de las mejores maneras de aprender, ¿no? Jugando. ¿Tiene alguna pregunta? No, hasta No. ahora entendí. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, sí. Bueno, estos son los conceptos que quería enseñarles hoy y les voy a subir un trabajo práctico, ¿sí? El trabajo teórico-práctico número 4, donde se enfatiza acerca de la CPU y los componentes de la placa madre. ¿Está? Obviamente este trabajo será para después de las vacaciones de invierno, no es para que lo hagan en las vacaciones, ¿sí? Las vacaciones son para descansar, pero sí se lo voy a subir en el día de hoy o mañana, probablemente hoy, junto con el video de la clase, para que ustedes puedan, para que ya les quede bien claro. Acá enfatizo un poco más, explico con más detalle acerca de la CPU, ¿sí? O procesador, de los núcleos que pueden tener un procesador, que puede haber de 1, de 2, de 3, ¿sí? De 4, de 10. ¿Cuándo son las vacaciones, dijiste? La semana que viene. Semana que viene. Las 2 últimas semanas de julio. Está bien. ¿Sí? Y taller generalmente empieza la segunda semana de agosto, porque en la primera semana hay mesas de examen. No sé cómo será este año, porque como las cosas cambian tanto por este contexto que vivimos, no sé. Lo que sí te puedo asegurar que las vacaciones son, hasta ahora, 2 semanas, ¿sí? Y que empiezan el lunes. Bueno, acá tienen un esquema básico de lo que es la CPU, ¿sí? El procesador este que les mostraba hoy, que está debajo del cooler, del ventilador. Está formado por una unidad de control, ¿sí? Que es el que controla todas las operaciones, una unidad aritmético-lógica que está diseñada esa área especialmente para todo lo que sean cálculos aritméticos y la lógica de los programas, un registro donde se va guardando la información, ¿sí? Y fíjense que también interactúa con la memoria principal, o RAM, porque cuando trabajamos en la computadora en realidad estamos trabajando en RAM, ¿sí? Sí. La lectura en disco es muy lenta, entonces lo que hace el sistema operativo es saca los programas que están en el disco y lo copian en la RAM, y siempre trabajamos en RAM. La característica que tiene la RAM es que cuando apagamos la computadora o si se llega a cortar la electricidad se borra, es volátil. Después vamos a ver, este es un tema especial, un práctico especial de memorias, ¿sí? Especialmente vamos a hablar de las memorias y tenemos un práctico especial de discos, donde vamos a ver discos duros y discos sólidos, ¿está? Yo estaba pensando en comprarme un disco sólido, un SSD.
Sí, son muchos más rápidos, dicen, ¿no? Sí, sí, Son muchos más rápidos, sí. Y que en realidad no es un disco porque no son redondos. claro, Son una placa como si fuese la RAM, pero cuadrados, claro, es rectangulares. mucho más finito. Sí, sí. Sí, sí, guardan muchísima información. Bueno, en este trabajo práctico lo que tienen que hacer es leer con detalles. Estas 2 hojas sería, sí, porque tiene imágenes muy grandes acerca de la CPU, ¿sí? Esta teoría. Y luego completar un acróstico, ¿sí? Acá abajo tienen las consignas y ustedes tienen que completar los espacios coloreados. Por ejemplo, el microprocesador se encuentra en la motherboard, sería, ¿no? Sí. Hay muchas palabras acá que están en inglés. Sí, sí. ¿Sí? Muchas palabras que están en inglés técnico, ¿sí? El inglés que se maneja en la informática. Ok, ok. ¿Sí? Y en el punto 2 consta de 2 partes este práctico. Uno, este que les mostré de la CPU, y la parte 2, el punto 2, acerca de la motherboard, ¿sí? O placa madre, donde tienen que describir estos componentes que nombro acá. Algunos vimos hoy y otros no, pero les dejo acá un video de consulta, ¿sí? Donde explica todos estos componentes de la placa madre. Tienen que mirarlo una y otra vez, es un video corto, pero que está bastante bien explicado. Y debajo de este video de consulta voy a colocar el video de la clase de hoy. ¿Está? O sea, este es el próximo trabajo práctico que tienen que hacer en sus casas. Y bueno, como cuando volvamos a la escuela, vamos de lleno a la práctica, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ¿se entendió todo? Yo entendí todo. Yo entendí todo. ¿Sí? Yo también. ¿Algo sabían de esto? Sí, bastante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me miro muchísimos videos sobre armado de PC, instalación de Windows o diferentes tipos de procesadores, instalación de coolers con... Ay, no me sale el nombre ahora. Con disipadores que son más grandes que los normales. Claro. Y así me gusta mucho. Genial. O sea que aprendés mirando videos. Buenísimo. Sí, sí, bastante, bastante. Buenísimo. Y sí, cuando uno va a armar una PC, las PC para videojuegos, una de las características aconsejables es que el gabinete sea grande, sea amplio, para que tenga una mayor ventilación. Claro, sí, sí. Sí, mientras más grande es el gabinete, mejor. Sí. ¿Querés aportar algo a lo que yo dije? ¿Agregar algo que te parezca A lo de la que PC, sobre jugar sería, por ejemplo, tener bastante RAM para que no se cierren procesos en el medio de si estás jugando o estás haciendo algo. Y después, no sé, bueno, buena refrigeración, puede ser líquida, puede ser un cooler bastante grande, bastantes coolers también alrededor del gabinete. Y otra cosa más, no sé, buena pasta térmica, ese es importante. Y no sé, otra cosa que no sé. Que perfecto. tenga buena velocidad, que sea veloz, un buen Claro, sí, procesador. claro, eso también, el procesador, que sea uno, no sino bueno, sino que aguante todo lo que vas a hacer. Por ejemplo, jugar o si estás grabando a la vez o haciendo algún directo y que te lo banque bien. Y después, bueno, eso nomás. Es perfecto, eso es lo más importante, ¿no? Vos fijate que todo lo que nombraste tiene que ver con la refrigeración. Sí, sí. El cooler, la pasta térmica, todo tiene que ver con la refrigeración. Porque sí, los componentes electrónicos se recalientan, ¿sí? Porque trabajan con la electricidad, especialmente la CPU. Mientras más veloz es la CPU, más temperatura levanta. Sí, sí. ¿Sí? Y una PC para gamers
son caras. Son bastante caras. Sí, Son sí. Profe, están más de 200.000 pesos por Exacto. Hay una, Sí, hay sí, una sí, sí, gráfica, están más o menos 250.000 pesos, más o menos. hay una Ese es gráfica que el es de la precio CPI, promedio. que salió hace Comparado poco. con una de 100.000 pesos, ¿sí? O menos, que no sea para esas aplicaciones. Claro, Eh, un amigo mío se armó una PC para jugar y para vida cotidiana básicamente y se ahorró bastante, ya que se la fue armando él. Fue claro. comprando procesador, RAM y todo eso y le salió creo que 40.000 máximo. Ay, ¿tan barata? Sí, sí, sí. Se eligió Ah, un mira, procesador, un i3 de onceava creo, 16 GB de RAM, bueno, una fuente genérica porque ya tiene un montón. Disco ya tenía, gabinete ya lo tenía y la motherboard. claro. Ah, claro, ya algunas cosas tenía. Y Sí, sí, sí. siempre sale más barato si te lo haces vos y ya sabes qué es lo que le estás colocando, sí. Y no Sí, es difícil armarlo. claro, no, no es difícil. No, no, no es difícil. Claro, y esas computadoras se usan mucho también, además para juegos, para diseño gráfico. Claro, Gente que sí, 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 sí. trabaja con videos, edición de videos y gráficos necesita también una computadora de esas. sí, me Buenísimo. acuerdo que no me acuerdo de llamar a la empresa, es una empresa de Estados Unidos que como vio que mucha gente compraba computadoras este tipo que son gamers, pero no los usaba para jugar, sino para diseño gráfico, esta empresa decidió lanzar una computadora que solamente sirviera para esto, para el diseño gráfico, que tuviera la misma velocidad, que es lo que Sí. decís vos. Ah, mira. Fue como hace 2 años, pero no me acuerdo el Después nombre. hay Mira. otro tema que es por qué suben tanto el precio de las gráficas, procesador y todo eso. No, más de las gráficas es porque con gráficas que son para gaming las usan para minar también y eso hace que el precio suba un montón. Claro. Y sí, sí, También sí. depende del país, ¿no? Sí, obvio, sí, eso también. Eso también. Sí, sí, sí. Y hay cosas que tienen los precios en dólares. Claro. Entonces, bueno, depende del país, te sale más caro o no, depende de los sueldos del país. Te faltó El dólar que sale más bastante los caro. impuestos. ¿Cómo? Sí, también. Te Más los faltó impuestos. más los impuestos, porque cuando compras una computadora te meten impuestos. El Sí, Bueno, sí, 70% de lo que compras son dólares, impuestos. sí, sí. Bueno, sí, tienes razón. bueno, Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más que quiere decir algo? No, no. No, no. Bueno, me alegro mucho de que hayan participado y, y de los aportes que hicieron también. Eh, Así que, bueno, Matías, muy bien, todo lo que es, o sea, que estás aprendiendo por tu cuenta. Sí, sí. Es importantísimo aprovechar internet, ¿no? Para eso, porque la verdad que para aprender tenés un montón de videos de todo en internet. Sí, videos, foros, en cualquier lado. Siempre y cuando lo busque Sí, bien. sí, claro. Tenés Sí, un sí. montón. Así que bueno. Vamos a poder, te voy a tener de ayudante, Matías, para, Eh, para bueno, cuando empiecen las clases, bueno. que tenemos mucho trabajo para hacer. Ok, Así que, bueno, chicos, los veo el jueves, entonces, a las 2 de la tarde, en la clase de laboratorio de programación. ok, profe. ¿Sí? ahora. Les Sí, mando un profe. beso a todos, un abrazo, Igualmente, profe. y que sigan bien. Profe. Chau, chau. Chao, gracias por venir. Chau, Chao, chau. profe. Chau, chau, Chao. chau.